Muy buenas noches. En nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, le damos la bienvenida a este nuevo webinar, en el cual nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el doctor Hugo Armando Rodríguez, ortopedista y traumatólogo, especialista en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, reemplazos articulares. Es coordinador de residentes de ortopedia en el Hospital Infantil Universitario de San José y fue secretario de la Sociedad Colombiana de Cadera y de Rodilla. Hoy nos dará la charla Trucos en la revisión del componente femoral en reemplazo total de cadera. Esperemos que nos dé todos los trucos que él utiliza para poder hacer una buena revisión y tener éxitos como él los tiene. Le doy la bienvenida, doctor Rodríguez. Y gracias. Adelante, por favor. Okay, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al comité organizador, al doctor Luther, al doctor Pablo Tejerina, Marcelo, por la invitación para estar hoy con ustedes. El privilegio de estar esta noche con ustedes hablándoles un poquito de trucos en revisión del componente femoral en reemplazo de cadera. Yo les voy a mostrar hoy 13 trucos que creo que les pueden ser a ustedes muy útiles en la revisión del fémur en el reemplazo total de cadera. Y como todos sabemos, estos trucos generalmente son el producto de la experiencia. Sabemos que la experiencia solamente es el nombre que le ponemos a nuestros errores. Entonces estarán llenos de sangre, sudor y lágrimas, muy seguramente muchos de ellos. Y además quiero tener un truco extra que creo que les puede servir mucho para el manejo de las fracturas periprotésicas del fémur. Es como un bonus track. Ya verán de qué se trata. Entonces quería primero preguntarle al auditorio si hacen ustedes revisiones o hace usted revisiones de reemplazo total de cadera. En este momento en la pantalla va a aparecer esa pregunta. Ustedes las pueden responder como sí o como no. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Simplemente para saber qué tan frecuente el auditorio hace revisiones de reemplazo de cadera y con eso pues dar una mejor charla tal vez. Entonces pueden responder en este momento. Simplemente responder si hacen o no hacen. Ok, perfecto. El 70% de las personas estamos viendo aquí en las respuestas hacen reemplazo de cadera. Entonces, hacen revisión en reemplazo de cadera. Entonces, creo que puede ser muy útil lo que vamos a ver. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, tal vez la primera recomendación que tengo para ustedes es tener unas buenas radiografías. ¿Por qué tener unas buenas radiografías? Estamos viendo aquí un paciente que tiene una fractura del fémur del lado izquierdo. Si ustedes ven donde está la flecha verde, tiene una pequeña fractura del fémur. Entonces, si nosotros nos basamos en esta radiografía para hacer nuestro planeamiento, podemos encontrar sorpresas como estas. Cuando llegamos a la cirugía vemos que muchas veces una radiografía, si no está tomada de adecuada forma, si no tiene una buena técnica, vamos a encontrar que subestima la lesión y vamos a encontrar lesiones mucho más grandes como las que estamos viendo en la fotografía de la izquierda y pues ahí vemos el resultado postoperatorio y todo lo que requirió algo que se veía muy pequeño tal vez en la primera radiografía. Este es otro caso, un paciente que tiene una infección de la cadera del lado derecho, que tiene un espaciador de cemento donde vemos pues un poco de cemento por debajo del espaciador. Y pues nosotros, si nos basamos solamente en la radiografía P de pelvis, nos podemos encontrar con sorpresas como lo que estamos viendo acá. Un montón de tornillos en la diáfisis del fémur, que si nosotros no tenemos esta radiografía femoral y tenemos la radiografía de la pelvis solamente, pues vamos a tener grandes problemas en la revisión. Entonces, una radiografía completa del fémur es útil. Este es otro caso, un paciente que tiene un aflojamiento del tallo del lado izquierdo, vemos una prótesis en varo con signos de aflojamiento y si tenemos solamente la radiografía de pelvis no nos vamos a dar cuenta como probablemente tiene, miren aquí en la foto de más de la derecha, tiene 5 centímetros de cemento. Si nosotros nos basamos solo en la radiografía P, pues no vamos a encontrar eso y vamos a tener problemas. Entonces tener una radiografía del fémur completa siempre es útil. Segunda recomendación, siempre hacer planeamiento. Hacer planeamiento preoperatorio es algo que es mandatorio. El doctor Miguel Cabanela dice que hacer un reemplazo de cadera hoy en día sin planeamiento es un acto que no tiene ninguna justificación. Y yo creo que él tiene razón. Casos como este, una fractura periprotésica, donde vemos un aflojamiento del tallo del lado izquierdo con fractura del mismo tallo, yo no creo que sea muy buena idea tratar de entrar a la cirugía sin hacer un buen planeamiento, pues
Porque veamos acá, este planeamiento nos ayuda a saber qué longitud de tallo necesitamos, qué longitud de la placa vamos a necesitar, si vamos a necesitar injerto o no, qué longitud de laja vamos a necesitar. Entonces todo esto nos ahorra tiempo. El tiempo en cirugía es sangrado, el sangrado en cirugía es morirse. Entonces definitivamente hacer un planeamiento siempre va a ser útil. Y aquí vemos el resultado pues posoperatorio de esta fractura que se parece un poco al dibujo. Y no es solamente hacer el dibujo por hacerlo. Como vemos en este caso, pues de pronto la persona no interpreta bien el dibujo y le ocurre un desastre como el que estamos viendo aquí. Entonces no es hacer el dibujo por hacerlo, es tratar de hacer un dibujo que uno entienda, ojalá hacerlo uno mismo, si lo hace el residente, que sea definitivamente un dibujo que trate de ayudarnos en cirugía. Como esto es una fractura periprotésica, donde si ustedes miran el dibujo del planeamiento, es muy parecido, muy similar a la foto posoperatoria, donde vemos que los tornillos están igual, la placa está igual, todo es muy similar. Entonces, hacer un planeamiento siempre va a ser útil en una revisión que siempre es un caso complejo. La tercera recomendación es conozca el taper del tallo. El taper se ha puesto moda en los últimos años, es que desde que estamos hablando de la taperosis, desde que estamos hablando de la trunionitis, como ustedes le quieran decir. Entonces, conocer el taper del tallo es muy útil. ¿Por qué? Porque si sabemos que es un taper 12-14, pues tenemos probablemente disponible una cabeza, pero si tenemos tapers que son 11-13, 10-12, 9-10, yo les recomiendo hacer a ustedes una lista de los tapers. Esto es una parte de la lista que yo tengo de las prótesis disponibles en mi país, aquí en Colombia, donde nosotros vemos que no todos son 12-14. Por ejemplo, vemos el primero Taper Fit, antes del 2005 era 11-3, hoy es 12-14. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces uno se ahorra tener que retirar el fémur si sabe que la cabeza la tiene disponible o si sabe que llama a alguien y le dice, oiga, necesito una cabeza para un taper, por ejemplo, Elite Plus 910. Si lo tiene o no lo tiene, ya de una vez usted en el planeamiento va a saber si necesita revisar la cabeza o no. Y este es un caso que quiero mostrarles donde yo necesité revisar este paciente, la cadera izquierda, vemos un aflojamiento de la copa, evidente. Este es un tallo Senator. Entonces yo digo, bueno, hay que revisar la copa. El tallo, como ustedes pueden ver, tiene un montón. Aquí me estoy mostrando con el cursor de cemento. Entonces yo no quería sacar ese tallo. Entonces igual tenía un tallo de revisión en caso tal. Lo llevo a cirugía y pues me doy cuenta intraoperatorio que es una cabeza 10, un tallo 11-13. Un taper 11-13 más bien. No lo tenía disponible, que hice, miré la cabeza, se veía macroscópicamente bien, el cuello también se veía bien y pues se lo puse y este es el resultado postoperatorio. Yo pues muy contento de mi cirugía y 1 mes y medio llega el paciente en esta situación, con una disociación entre la cabeza y el taper y el cuello femoral, probablemente por un error mío de no tener lista la cabeza. Entonces, pues decido, no, ahora vamos a hacer las cosas como deben ser. Pedimos la cabeza, averiguamos, logramos conseguir un par de cabezas 11-13 de este tallo Senator. Y entonces lo llevo a cirugía y quería mostrarles el video de lo que hicimos. Le pusimos una cabeza nueva. Simplemente lo único que hicimos fue poner una cabeza nueva y como vemos que la cabeza no se venía. La idea era poner la cabeza nueva. Si la cabeza se luxaba, pues cambiábamos todo. Si no, pues la dejábamos ahí y pues este es el resultado postoperatorio, el último. Ahí ven toda la secuencia del desastre de este paciente y pues afortunadamente no lo hemos tenido que volver a revisar. Espero que no sea mañana. La cuarta recomendación o el cuarto truco es haga una osteotomía trocantérica. La osteotomía trocantérica es una herramienta muy, muy útil en la revisión del reemplazo total de cadera del fémur. Entonces aquí hay nuevamente una pregunta. ¿Hace usted osteotomía trocantérica extendida? Entonces pueden responder, ya les va a aparecer en la pantalla. Simplemente deben responder si hago o no hago, sí o no. Esperamos un poquito para que todas las personas puedan contestar. Ok, el 56% lo hacen, el 44% sí lo hacen, el no lo hacen y puedo entender la razón de no hacerlo. Muchas veces uno tiene temor de hacerlo. Y la idea es hablar aquí un poquito acerca de cómo lograr buenos resultados en una osteotomía trocantérica. Entonces, tal vez el primer error y el más común y el más frecuente es que se fracture la parte medial del fémur. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Simplemente tenemos que tener en cuenta la línea áspera que la estoy mostrando aquí con el cursor.
Siempre que hagamos nuestra osteotomía trocantérica extendida o Paprosky, como lo quieran ustedes llamar, debemos irnos posterior a la línea áspera. Si usted se hace más adelante de la línea áspera o a nivel de la línea áspera, la posibilidad de una fractura del lado medial es muy grande. Entonces, la primera recomendación es irnos bien posterior, que la osteotomía sea delgada, que sea bastante delgadita, y eso nos permite disminuir la posibilidad de fractura. Entonces, es un caso ejemplo, una paciente que tenía una prótesis de Thompson, le hicimos una revisión y miren cómo es bastante delgada la osteotomía y se ve pues bastante pues estable la osteotomía y funcionando muy bien sin necesidad de nada más, ni lajas, ni nada alrededor. Otras recomendaciones en la parte distal, clásica, digamos la osteotomía de manera clásica se hace una L en la parte más distal de la osteotomía. La recomendación que yo les hago es que no hagan una L sino una U. Miren cómo aquí hacemos orificio, 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 parecido más a una U. Y esos orificios los unimos con un osteótomo o con lo que usted tenga. Primero hacemos con una broca, perforamos aquí la parte más distal de la osteotomía y eso ha demostrado mejor consolidación de la osteotomía y ha mostrado un menor riesgo de fractura a ese nivel. Entonces aquí vemos el caso y así nos queda la osteotomía, como estamos viendo en la foto de arriba, y el resultado posoperatorio más o menos a las 10 semanas que se ve en este caso una muy buena consolidación de la osteotomía. Entonces hacer una U en la parte distal en cambio de una L les disminuye el riesgo de fractura y dos, les va a permitir hacer un poco, tener una consolidación mejor. Otra cosa es que hay personas que preguntan, ¿y la osteotomía trocantérica extendida o Paprosky sirve para tallos no cementados? Claro que sí. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Este es un tallo que es bastante difícil de retirar, un B-contact de Brown. Y muchas veces uno de los trucos también interesantes es utilizar una sierra de Jiggly, como estamos viendo acá en el lado derecho, por la parte medial. Entonces, si el tallo está fijo, simplemente hacemos nuestra osteotomía y por la cara medial le pasamos una Jiggly que nos permite pues romper esa interfase entre prótesis y hueso y tener pues muy fácil la remoción de la misma. Y este es pues el resultado posoperatorio de la paciente anterior que tenía la prótesis bicontact. Vemos que la pudimos retirar y ponerle su prótesis de revisión. Y esta es una cosa interesante que quería mostrarles, la osteotomía trocantérica extendida no solamente es útil para problemas del fémur, como vamos a ver en este caso, también puede ser útil para casos como este, donde se ve un poquito metida la copa femoral intrapélvica, como estamos viendo, la pelvis, la copa se está metiendo a la pelvis. Entonces quiero mostrarles un truquito que les puede ser útil en la osteotomía trocantérica femoral para solucionar un problema acetabular. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la copa metida, ¿sí? Como se ve acá. Entonces, aquí quisimos hacer un diagrama con un hueso de plástico y vemos que la cadera está completamente protruida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos el Paprosky ahí. No luxamos, hacemos el Paprosky, la osteotomía, perdón, normal, como siempre. Y lo que vamos a hacer, el paso número 1 es cortar la prótesis con un Midas, con lo que tengamos disponible. Cortamos la prótesis en la mitad, más o menos, un poquito más abajo de la mitad realmente. Cortamos la prótesis como estoy mostrando aquí en el mouse. Después de eso retiramos la parte distal de la prótesis y una vez retirada la parte de la prótesis es mucho más fácil simplemente levantar, como estoy mostrando aquí con el mouse, levantar la prótesis y luxar sin tener el riesgo de una fractura periprotésica. Simplemente alamos la prótesis, la sacamos y tenemos la posibilidad de retirar esa prótesis que estaba metida ayudándonos con una osteotomía de tipo Paprosky o osteotomía trocantérica extendida, como vemos aquí en esta radiografía, el resultado posoperatorio. Y otra pregunta que se hacen mucho las personas es ¿qué tan largo puedo ir con el Paprosky? ¿Qué tan largo puedo ir con la osteotomía trocantérica extendida? Realmente no hay un límite como tal. Esta es una osteotomía en la cual yo recuerdo la más larga, algo así como 25 centímetros, puedo equivocarme, pero recuerdo algo así. Esta en particular tiene 20 centímetros de longitud. Realmente lo que uno necesita es tener 4 centímetros mínimo de fijación distal. Eso es lo que uno necesita. La osteotomía puede ser tan larga como uno pueda. Este es un caso simplemente para mostrar una prótesis en varo en la cual nosotros hicimos la osteotomía y tuvimos 20 centímetros de osteotomía. Y aquí quiero mostrarles el resultado posoperatorio y al año, lo más interesante es ver las dos fotos de la derecha, cómo al año se encuentra completamente una osteotomía pues bastante larga, consolidada y el paciente pues contento de su cirugía. El quinto tipo, la quinta recomendación, el quinto truco es tener cuidado con la técnica de los Steinmann para retirar tallos fijos.
Yo creo que todos hemos leído esa técnica. Es una técnica que fue publicada en el Journal de Artroplastia del año 2013 por el doctor Paul Garino, Jonathan Paul Garino, en el cual él recomendaba para tallos de este tipo Coreil, tipo recubiertos de hidroxiapatita que tienen tan buena fijación, una manera de poderlos retirar con unos Steinmann. Utilizar unos Steinmann y poder así retirar la prótesis. Él describe que es algo muy sencillo, que se puede hacer muy fácilmente. Y pues yo la verdad lo hice en repetidas ocasiones. Esta fue tal vez la última vez que intenté y la verdad nunca lo pude hacer. No sé, tal vez en mis manos simplemente no soy tan buen cirujano como el doctor Garino, pero pues yo les digo que lo tomen con cuidado, que eso tampoco es tan fácil. Y pues ya revisando un poquito el artículo, ellos lo hacen en 3 pacientes y simplemente fueron y lo publicaron y mostraron que pues eran una opción más sencilla. Era una opción sencilla que pues es posible que sí, pero por lo menos en mis manos no lo ha sido así, yo no la recomiendo mucho. Entonces, lo que sí, pues teníamos que resolver esto, empezamos a hacer, otra vez volvemos a acompañarnos de la osteotomía de Paprosky y la hacíamos lo más larga hasta la punta del vástago y fuimos disminuyendo esa longitud de la osteotomía. Entonces, la hacíamos hasta la punta, después dejando a menos de 1 centímetro la punta, a menos de 2 centímetros, y lo que he encontrado yo en la experiencia, como les digo, esto es de la experiencia, esto no está publicado, solamente la sensación que he tenido en cirugía, es que uno puede dejar hasta 3 centímetros de la punta, como estamos mostrando este caso, un paciente infectado, pero la prótesis estaba fija, era una infección más bien reciente, y el paciente pues osteotomía, más bien la parte más distal de la osteotomía, a 3 centímetros de la punta hemos logrado retirar. Entonces, si usted necesita hacer un Paprosky en un tallo como estos, tal vez puede dejar hasta 3 centímetros, probablemente. Como digo, tampoco es que uno es el dueño de la verdad, simplemente a mí me ha funcionado de esta manera. La sexta recomendación en pacientes jóvenes con fémur proximal deficiente, no olvidemos la técnica de aloprótesis. Es una técnica que ha sido tal vez olvidada porque tenemos endoprótesis que son mucho más fáciles de poner, se ahorran tiempo, pero hay pacientes jóvenes y seguramente que requieren mejor una aloprótesis. Entonces ahí viene una tercera pregunta, es si ustedes usan la técnica de aloprótesis en su práctica. ¿Pueden responder en este momento sí o no? Ok. No, 89%. Exactamente. Creo que es una técnica, es un arte que hemos ido perdiendo y hemos ido olvidando. Entonces, solamente quiero recordarlo un poquito acá y que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, aquí hay simplemente un cuadrito donde nos muestra la sobrevida de diferentes autores, el doctor Farid, el doctor Ser, el doctor Anrak, donde hacen un seguimiento entre 12 y 4 años más o menos y miran las sobrevidas de las endoprótesis versus las aloprótesis. Y si ustedes miran, la mayoría de las aloprótesis tienen mayor duración, mayor sobrevida. Entonces, en pacientes jóvenes hay que tenerla en cuenta, creo yo. Y en cuanto a las escalas funcionales, ahí están también. El doctor Ser, el doctor Farid, el doctor Antray hacen una comparación de aloprótesis versus endoprótesis y ellos muestran que los resultados funcionales de las aloprótesis son un poco mejores. Entonces, no la olvidemos. Entonces, para recordarla un poquito, simplemente ustedes miden la longitud del injerto y realizan la osteotomía. Se fresa el injerto buscando dejar un manto de cemento de 2 milímetros. Se reduce la prótesis de prueba, se pone dentro del injerto y se evalúa la estabilidad de la longitud, se cementa con una pistola y se pone un dedo en la punta del injerto para que no extruya. Algunos recomiendan que es mejor cemento con antibiótico por tratarse de un aloinjerto. Y después de eso lo que hacemos es fijar el remanente de fémur huésped para que sirva algo así como de injerto vascularizado del poquito fémur que queda. Tratemos de hacer algo de fijación de esa aloprótesis. Y como vemos ahí en los dibujos. Este es un caso que hicimos hace ya varios años, una paciente que tenía una infección de un CRO4, obviamente joven, por una displasia, por una luxación inveterada de cadera, que tuvo una infección y le hicimos una aloprótesis pues con un resultado pues aceptable para la paciente, y pues es una paciente joven que seguramente va a requerir más prótesis. Hacer una endoprótesis pues nos trae más problemas hacia el futuro. Primer mandamiento del cirujano de cadera: amarás el hueso sobre todas las cosas. La séptima recomendación en las revisiones por inestabilidad: no olvide evaluar el fémur.
Muchas veces nos llegan inestabilidades, el paciente que se luxa y siempre nos fijamos en el acetábulo, que si está en 45, que si está en 50, que si está en 30, que si está anteverso, que si está en retroverso. No olvidemos que muchas de las inestabilidades en el fémur también ocurren inestabilidades del reemplazo también ocurren por problemas en el fémur. Entonces, aquí tenemos un caso, un paciente que tenía como 20 años con esa prótesis de Charlie, monobloque, y empieza a luxarse y vemos definitivamente que hay un desgaste del polietileno. Entonces, pues uno dice, no, simplemente le cambio la copa, el desgaste del polietileno está aumentando la posibilidad de luxación y por eso se está luxando. Y pues tenemos la radiografía, sobre todo la lateral, y ya llama un poquito la atención. Usted ve que la radiografía lateral dice, no, esto está mirando para donde no es probablemente. Y pues tomamos un TAC, ¿cierto? Tomamos un TAC de anteversión femoral y nos damos cuenta de la gran anteversión que tiene el paciente. Vemos que ese paciente tiene 52 grados de anteversión del fémur. Entonces, si nosotros entramos y hacemos solamente la parte del acetábulo, lo ponemos en 45 grados, con 10 graditos de anteversión, solucionado el problema, de pronto no, miren que el problema aquí estaba en el acetábulo y obviamente tuvimos que hacer una revisión del fémur también, como se ve en la fotografía postoperatoria. Este es otro caso, una mujer joven con unas secuelas de displasia de la cadera del lado izquierdo, le han hecho una osteotomía de Gans en el lado derecho y en el izquierdo ya había requerido un reemplazo. Le hacemos un TAC de la pelvis y encontramos que la copa está neutra. Si ustedes ven, la copa no mira hacia adelante, no mira hacia atrás, está neutra. Entonces, uno lo primero que diría, sí, simplemente pues revisemos la copa, la ponemos con un poquito de anteversión, le damos unos 10, 15 grados de anteversión y vamos a solucionar el problema. Y si hacemos un TAC de anteversión femoral, nos damos cuenta que además de la anteversión de la copa, el tallo está más antevertido. Miren que está aumentada, tiene como 25 grados de anteversión ese fémur. Entonces, si nosotros le cambiamos la versión a la copa, lo único que vamos a hacer es que se luxe más. Entonces, no olvidemos que las inestabilidades también pueden venir del fémur. Entonces, aquí obviamente cambiamos el tallo y pusimos un tallo modular como el que estamos viendo ahí, solucionando el problema de inestabilidad de la paciente. La octava recomendación es siempre tenga disponible una laja tibial. Las lajas tibiales son una muy buena herramienta a tener en cuenta en el reemplazo, en la revisión del fémur por reemplazo total de cadera. Entonces aquí tenemos una paciente, la han operado hace algunos años, tenía una extrusión de cemento, que yo creo que todos hemos tenido uno o dos o algunos pacientes que ha ocurrido algo así. Esta paciente ya lleva unos años, ya empezó a doler, ya empezó a aflojarse la prótesis, entonces vino para una revisión. Entonces la llevamos a cirugía y pues encontramos que esa fuga del cemento era más bien, no empezaba de proximal a distal, sino de distal a proximal. Y pues vean cómo tuvimos que utilizar esta laja que se ve ahí en la radiografía postoperatoria bastante larga para poder corregir el defecto femoral que tenía. Entonces siempre es una buena idea tener una laja, ojalá una laja tibial, una laja de húmero. A veces las lajas femorales son muy curvas y entonces uno no las puede poner. Entonces yo les recomiendo pedir una laja de tibia o una laja del húmero que son más fáciles de utilizar, pues por lo menos en nuestra población. Este es otro caso donde vemos un aflojamiento del fémur, vemos una subsidencia del tallo con fractura del cemento, francamente flojo, y pues cuando entramos a cirugía vemos una cosa terrible, un defecto femoral bastante grande en el cual utilizamos esta laja. Aquí lo interesante de ver en la laja, voy a tratar de mostrar con el mouse, no sé qué tanto bien se vea, pero si miran la parte más proximal de la laja, aquí tenemos le hice dos orificios. Hay que saber que la laja también se puede utilizar no solamente como un injerto, no solamente como un aumentador óseo, sino también puede ser un elemento de osteosíntesis. Entonces yo le produje a la señora una fractura del trocánter mayor. Entonces la manera en que encontré de reducirla hacia hacer estos dos orificios, pasarle un supercable alrededor del trocánter y fijarlo a la laja. Entonces así pudimos bajar el trocánter y ponerlo en una posición pues, de lo que nosotros queríamos. Con esa es la radiografía postoperatoria que ven ahí. La novena recomendación en los Chandy fijos, que usted no quiera retirar o no pueda retirar o por alguna razón crea que es menos beneficioso retirarlos que no retirarlos, recuerde que puede utilizar una copa de doble movilidad. ¿Cómo es esto?
Entonces, este es un caso de una paciente que tiene una prótesis de Charney, monobloque, cabecita 22, con desgaste del polietileno, donde uno pues sabe que tiene que revisar la copa, pero ese tallo, miren todo el cemento aquí con el mouse, trataré de mostrar que tiene por abajo, entonces uno dice, uff, esto va a ser un Paprosky bastante largo, bueno, todos los problemas que tiene, el sangrado, entonces, ¿qué opciones tengo yo de tratar de dejar ese tallo? Entonces, una opción es esa, tener una prótesis de doble movilidad para revisión, que además nos disminuye un poco el riesgo de fractura en una cabeza 22 en una revisión, que siempre queremos una cabeza más grande para una revisión. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la manera convencional. Convencionalmente lo que se hace esto es una prensa. Esta prensa lo que hace es poner el polietileno, o poner más bien la cabeza dentro del polietileno, que entre la cabeza en el polietileno. Entonces lo que nosotros hacemos es dañar, si se puede decir así, la prensa y convertirla en una pistola. ¿Cómo hace eso? Muy fácil, simplemente quitamos la parte más distal, como estoy mostrando aquí con el mouse, retiramos esta parte azulita, la parte más distal, este tornillo, lo quitamos y convertimos eso que era una prensa, se convierte ahora en una pistola, como estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa pistola, simplemente metemos la pistola por debajo del cuello, ¿sí? De la cabeza 22 fija monobloque que tenemos ahí, y simplemente con la pistola presionamos este aparato azul o esta presionador azul, digámoslo así, va a empujar el polietileno hacia la cabeza y solucionamos el problema sin tener que retirar el tallo femoral. Porque pues como tenemos una cabeza que no podemos retirar, pues esta es una solución fácil, como vemos ahí en el resultado postoperatorio, donde dejamos el tallo que tenía y ponemos una cabeza 22. Bien importante saber qué cabeza tiene, porque no todas las 22, hay unas 22.5, 22.8, 26, incluso existen en el mercado. Entonces hay que saber qué prótesis tiene uno, o sea, qué prótesis tengo yo disponible en mi país para hacer para utilizar una copa doble movilidad. ¿Qué cabeza 22 tengo? Si es 22 o es 26, 22.5, que puede hacer que no la podamos poner acá. La décima recomendación es, a veces es necesario utilizar el intensificador. Muchas veces los que hacemos reemplazos articulares vemos el intensificador como algo exclusivo de la cirugía de trauma, de los clavos intramedulares, de los clavos de tibia y fémur, y no, muchas veces es una herramienta que se nos olvida que existe y la podemos utilizar. Este es un caso de una mujer que tenía una artrodesis del lado izquierdo. Como vemos, se lo han hecho muy joven, muy jovencita, le han hecho una artrodesis y tenía esta placa de tornillo, de esta placa Albi, bueno, no sé qué placa será esta realmente, pero llevaba como 25 años y si la vemos está intramedular en el fémur. Entonces retirar esa placa a veces causa más daño que ayuda. Entonces yo pensé, voy a tratar de meter un tallo ahí, tratar de evitar simplemente pasar el tallo, y eso es lo que hice. Entonces vemos acá, el intensificador nos permite entrar y ver sin producir falsa ruta, y vemos el resultado postoperatorio donde podemos pasar un tallo ahí en un sitio donde pues tal vez no es tan fácil si no tenemos el intensificador. O este caso, un paciente que tenía una infección de la cara del lado izquierdo, le han hecho múltiples cirugías, este era el último espaciador que le han puesto, como un espaciador, yo no entendía muy bien si esto era, querían hacer un espaciador o algo, y el paciente llega en estas condiciones. Entonces, poner ahí un tallo, retirar eso es fácil, pero poner cualquier cosa, un tallo, un espaciador, puede ser no fácil y uno puede producir una falsa ruta, como estoy mostrando en el esquema de la derecha. Entonces, tener un intensificador para este caso es útil, y más cuando uno entra a cirugía, y yo recuerdo que se veían como una escopeta de 2 cañones. O sea, uno dice, bueno, ¿cuál será el hueco por donde tengo que meter el espaciador y por cuál me voy sin producir daño? Entonces, tener un intensificador para estos casos nos permite, pues en un fémur como tan deforme, tener un resultado como el que estamos viendo en este momento, donde pudimos volver a rehacer el tallo o a rehacer el canal femoral más bien, y poner un espaciador que además es muy delgado. Vemos que me tocó hacer un espaciador hecho a mano. O casos como este es el paciente, ya lo he mostrado un par de veces acá, que tiene ese montón de cemento ahí por debajo del espaciador. Entonces, sacar un cemento del fémur no es fácil. Entonces, hay un truquito bien interesante, y lo vemos todo el cemento que tiene por debajo del espaciador, y vemos los tornillos más abajo del cemento. Entonces, tener un intensificador nos permite hacer el siguiente truco, digamos, o la siguiente técnica. Entonces, pasar una broca
sin visión directa, fácilmente produce uno falsas rutas, pero aquí lo que hacemos viendo en API lateral, pasamos una broca y con la cual perforamos, como vamos a ver aquí adelante, perforamos el cemento óseo y después de perforar el cemento metemos una broca. Perdón, una broca no, una tarraja. Metemos una tarraja y ya con esta tarraja adentro fácilmente podemos retirar la tarraja y retirar ese tapón de cemento que tenemos ahí. Y todos los que estamos aquí sentados hoy viendo esta charla sabemos el enorme regocijo y la inmensa alegría que siente uno al poder sacar. Eso es como hacer un gol en un partido de fútbol al poder sacar ese poconón de cemento allá distal. Este es el resultado postoperatorio del paciente. Para que no se me olvide, el último truco, más adelante les cuento cómo solucionar de manera sencilla fracturas periprotésicas. Entonces, la recomendación número 11, la ostectomía subtrocantérica puede ser necesaria. Entonces hay que tenerla ahí, la misma que hacemos cuando tenemos que operar pacientes CROW 4, pacientes con luxación inveterada de la cadera. Otra vez, este paciente, uno de los pacientes estrella que tenía ese espaciador luxado, llevaba un par de años, se había necesitado muchos lavados, mucho antibiótico y ya estaba listo finalmente para operar. Logramos sacar el cemento, como les mostré antes, todo, y después no podía realizar la reducción. Yo le había rezado ya a todos los santos, no se me ocurría qué más hacer, y lo único que se me ocurrió fue hacer una ostectomía subtrocantérica. Obviamente el paciente queda con un acortamiento, que pues todo eso lo ha explicado previamente de los riesgos que tiene la cirugía, y pues es preferible un paciente con acortamiento que se maneje con un realzo que un paciente que queda luxado y se siente que no le hicieron nada. Entonces le hicimos una osteotomía con ostectomía subtrocantérica, como estás viendo ahí, y pudimos reducir la prótesis y dejarla en posición y que el paciente pues tuviera una movilidad satisfactoria y pues sí, un acortamiento, obviamente, no es un jardín de rosas con un acortamiento de la extremidad, eso sí es verdad. La recomendación número 12, utiliza la fractura para extraer el cemento. Muchas veces uno ve la fractura en 1000 pedazos, muchos fragmentos y uno dice, wow, qué castigo de Dios, yo qué he hecho en esta vida. Pero no hay que verlo como un castigo. Esta es una paciente que tiene una prótesis de Thompson, obviamente un Thompson, una señora mayor, en el cual una fractura multifragmentaria, pues esa fractura la podemos utilizar como la osteotomía de Paprocki que mostrábamos antes. Entonces, tratar de retirar el cemento. Aquí vemos algunas fotografías intraoperatorias en las cuales nosotros pues aprovechamos esa desgracia que nos llega para sacarle ventaja y por eso ese montón de hueso que hay o esas ventanas óseas, retirar el cemento que necesitamos y teniendo un resultado postoperatorio pues bastante aceptable. O esta paciente, si hay algo feo en la vida es una fractura periprotésica, pero si hay algo más feo y más triste es la fractura de una fractura periprotésica. Esta paciente ya tiene una fractura periprotésica, se le ha puesto una placa y la paciente nuevamente se fractura, una señora reumatoidea con un reemplazo de rodilla del mismo lado. Entonces, carajos, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, aprovechar esos múltiples pedacitos y por ahí mismo aprovechar y sacar, como vimos, era un cementado que bastante bueno sí estaba. Entonces, por ahí lograr sacar todo el cemento que podamos y volver y reconstruirlo con la laja, como les he dicho, siempre tener la laja, todo, y la podemos reconstruir teniendo un resultado pues bastante bueno para la lesión pues tan terrible que teníamos. Y esta es la última recomendación, es la recomendación de en deformidades femorales multiplano use el clamshell. ¿Y qué diablos es el clamshell? Ya les voy a explicar, y esta es la última recomendación. Entonces es una paciente que tenía una luxación congénita de la cadera al lado derecho, inveterada, se le había hecho un reemplazo total de la cadera con osteotomía subtrocantérica y pues llega más o menos 13 años después de la cirugía con una deformidad en 2 planos. Entonces vemos una deformidad en varo de 26 grados con un aflojamiento de la prótesis, vemos que es una prótesis de Esrom. La prótesis de Esrom es aletada, tiene 2 aletas al final, se habían roto, o sea, francamente floja, con mucho dolor y con una deformidad en el fémur, en 2 planos. Entonces tenemos 26 grados de varo y 22 de antecurvato. Entonces empieza uno, bueno, ¿qué le hago? Le hago una osteotomía, ¿qué voy a hacer? Llamo a uno a los amigos, entonces los amigos de trauma que hagan una osteotomía en 3 planos, que le hace el libro de Paley, que eso pídale a mi Dios que le ayude. Entonces al final uno como que no le queda nada claro cuál osteotomía, qué cuña abierta, qué cuña cerrada, que ponganle un tutor, 1000 cosas. Entonces gracias a Dios yo encontré este artículo del Journal de JBJS del 2010,
donde hablan de la técnica de clamshell. ¿Y qué es la técnica de clamshell? Simplemente es una técnica que utilizan ellos para corregir deformidades complejas y maluniones del fémur de la tibia. Es una técnica, o sea, en trauma y se hace con clavos. Entonces aquí vemos la deformidad, ¿cierto? Como estoy tratando de mostrar con el mouse, entonces vemos la deformidad en dos planos, ¿sí? Deformidades complejas en más de un plano. Entonces vemos la foto AP y la foto lateral donde nos da una deformidad difícil de manejar con una osteotomía. Entonces ellos lo que recomiendan es hacer una osteotomía por encima y por debajo de la deformidad, como estamos viendo ahí. Y a través de la deformidad hacer orificios y luego pasar una sierra o un cincel para literalmente explotar eso como una concha, un clamshell. Destruir eso para poder alinear la extremidad. Y eso es lo que hacen. Entonces ellos hacen esto, osteotomía arriba, osteotomía abajo, pasamos unos orificios, destruimos el fémur en esa parte de la deformidad y simplemente pasan un clavo. Pasan un clavo y corrigen la deformidad. Entonces yo dije, bueno, esto puede hacer, creo que se puede aplicar en el fémur. Entonces decidí hacerlo en esta paciente. Aquí está mi planeamiento, un planeamiento muy sencillo. Ya no necesita uno leerse el libro de Paley y todas estas cosas. Simplemente hace una osteotomía arriba, osteotomía abajo, a hacer huequitos, que eso lo sabemos hacer todos. Un osteótomo, nuestro mejor amigo el martillo. Destruimos esa parte del fémur, en eso somos también bastante buenos y logramos un resultado postoperatorio como el que vemos. Entonces la señora quedó pues completamente alineada con una cirugía que le ahorra a usted tiempo, le ahorra a usted pues sangrado y tener un resultado pues bastante aceptable. No se me olvide. Entonces, hemos terminado la primera parte, o pues hemos terminado todo, simplemente este es un bonus track, como dirían. Entonces, aquí quiero preguntarles nuevamente si ustedes hacen fracturas periprotésicas, pueden responder sí o no. Pues a ver si sirve el truquito. O si de pronto no lo hacen, se animan con el truco. También puede pasar. Ok, si 78% hacen fracturas periprotésicas, buenísimo, porque eso quiere decir que les va a ser bastante útil este truco. Entonces, este truco yo lo he usado, lo he llamado la técnica de las dos jeringas, entonces es muy sencillo. Aquí tenemos una fractura bastante inestable por debajo de la punta del vástago, como son la mayoría, transversa, tremendamente inestable, aburridora de reducir. Entonces, en estas fracturas uno llega y, bueno, ¿qué hago? Le hago la osteosíntesis primero y después le pongo la prótesis, o le pongo la prótesis, pues y uno no tiene ni idea cómo hacer. Y entonces viene el problema y cómo la reduzco y me tocó el R1 flojo, entonces se cansa y se duerme y no la quiere tener y le suelta la pierna y doctor, se acabó mi turno, yo me voy, todas estas cosas. Entonces, buscando evitar ese sufrimiento que ya he tenido varias veces, se nos ocurrió hacer lo siguiente. Simplemente necesitamos dos jeringas que pueden ser de 50 centímetros o de 60 centímetros, como las vemos acá, que estoy mostrando, que se ven ahí en la diapositiva. Simplemente le quitamos la parte proximal y la parte distal, o sea, la parte que corresponde al émbolo, o bueno, la parte de la punta y la parte de la parte distal, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Como vemos aquí en el dibujito, tratando de mostrar aquí con el mouse, las cortamos con una tijera, con una sierra, con lo que usted quiera, le hacemos un corte longitudinal a la jeringa, en este sentido que estamos mostrando acá. Y aquí perdón, se me adelantó, y lo que queremos hacer es como una abrazadera, como vemos aquí en la parte de abajo, simplemente cogemos las dos jeringas y las ponemos una al lado de la otra para hacer una reducción temporal de la fractura. A veces el problema es que se nota una reducida. Todos somos buenos poniendo prótesis. Poner prótesis no es difícil. Muchas veces lo difícil es sacarla, lo difícil es hacer la reducción. Entonces, esto nos ahorra ese elemento tan cansón de tener una reducción buena en la cual le podemos poner fácil una prótesis, que es lo que hacemos todos los días. Entonces, aquí está un videito mostrando un poco de la fractura, la inestabilidad, una fractura transversa completamente inestable, en el cual vemos que pues no es fácil de reducir. Aquí aplicamos la técnica del truquito de las dos jeringas, una por media lateral, por de arriba, por abajo, por donde usted quiera, las dos, y además utiliza dos alambres. Entonces esto es una fijación temporal, eso se quita, o sea, después de que usted ponga la prótesis lo quita y listo. Esto solamente es una reducción, más que una fijación, es como una reducción y algo de fijación temporal. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente video donde vamos a mostrar cómo ya después de ponerla es bastante estable la fijación. Un segundo que no quiere correr.
Miren cómo hacemos rotación interna y externa. Y pues ya teniendo nosotros un fémur, un cilindro, donde nosotros pues somos muy buenos poniendo prótesis, lo hacemos todos los días, ya es muy fácil. Miren aquí vemos la prótesis de la prueba, donde se pone la prueba y después ponemos la definitiva. Y aquí el video que nos muestra simplemente la definitiva puesta, con una estabilidad bastante buena. Una fractura que era transversa, inestable, aburridora. Y aquí vemos pues el resultado por posoperatorio. Decidí poner una placa por miedo probablemente, y así está. Aquí otro caso, una fractura también periprotésica, esta no transversa o esta oblicua larga, un poquito más fácil de reducir, pero pues se puede utilizar en todos los tipos de fractura. Yo creo, o sea, lo he hecho en diferentes tipos. Aquí simplemente traje las que tenía video. Aquí vemos la reducción y la reducción temporal de la fractura. Vemos en la foto de la parte de arriba múltiples fragmentos y aquí vemos pues el video donde nos muestra una reducción bastante estable. Aquí ponemos un separadorcito para verla mejor, que es una reducción bastante estable. Y pues ya nosotros un cilindro para poner el vástago, en eso sí somos bastante buenos todos acá, entonces es muy fácil hacerlo ya teniendo un cilindro y con ese resultado posoperatorio. Entonces, pues eso era lo que yo les quería contar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, les haya sido útil esos 13 o 14 truquitos, les sirvan para la vida. Entonces, pues quedamos atentos de las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes hoy acá. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Excelente plática, muy concisa, muy directa a los puntos a los cuales voy a tratar. Vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con el doctor Rudy Coaquira. Hace la pregunta, ¿algún truco o sugerencia para preservar el origen del vasto lateral, probablemente la osteotomía trochanterica extendida? Sí, definitivamente la parte proximal tiene uno que hacer, pues, curvarla, ¿cierto? No puede ser así recta, tiene que uno hacer una curvatura un poquito de la osteotomía y esa es una de las cosas que ocurre siempre. No la puede uno hacer recta, sino tiene que curvar un poquito para evitar lesionar el vasto lateral. Es absolutamente cierto y ese es uno de los problemas que uno también tiene. A veces le toca hacerle un cariñito, como dirían, hacer una pequeña osteotomía y después una pequeña tenotomía y después cerrarla porque sí puede tener uno problemas y puede comprometer el vasto lateral. Sí, señor, eso es absolutamente cierto. Seguimos con la pregunta del doctor Eber Mérida de México. Muchas gracias. Habla Doctor de... Petrina, ¿Sí? le daremos paso al doctor Eber Mérida para que pueda realizar su pregunta. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Mérida, qué gusto. Uy, El no. micrófono le voy a activar de un segundo. Sí, señor. Bueno, ya. Y ahora sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar acá. Más que pregunta, es un poco de aclaración. Los tronios, hay 12, 14, 14, 16, 11, 12, etc. No solamente hay que saberse si es 12, 14. Hay que saberse qué tipo de tronio es, porque en grados es 12, 14 grados, pero puede ser 20 segundos, 20 minutos, 30 segundos. Ahora, el cono puede ser cono largo o cono corto. Y la cabeza que conseguimos de otra casa puede ser profundidad larga, profundidad corta. Entonces no es buena. Sí. Entonces, una recomendación es no solo saberse el cono, si es 12, 14, sino también sus grados, sus minutos y sus segundos, porque si no es un problema. En la pregunta que pongo es, en México hay 6 tipos de prótesis que tienen cono 12, 14. 6 tipos, pero son diferentes. No le embona cualquier cabeza. En este caso, ¿qué truco o a qué acudes para solucionar este problema? Sí, definitivamente es un problema. Por eso yo trato de tener en mi lista. Como les digo, yo he ido recopilando esa lista cada vez es más grande a medida que entran y salen prótesis en nuestro país. Mi recomendación tal vez es esa, tratar de tener la descripción quirúrgica, si se puede, preoperatoria, si es posible. Entonces, ese es un buen truco. Ese truco sí me gusta. Tener una lista de lo que tengo yo en mi ciudad, en mi país, cuál cabeza le queda a cuál. Eso sí es maravilloso. Muchas felicidades, hay muy buenos trucos. Gracias, doctor Mérida. Un placer, un placer. Lo mismo, gracias.
Bueno, seguimos con las preguntas. Es una pregunta del doctor Edgar Sempertegui. ¿Qué Perfecto. indicaciones o parámetros se utiliza para determinar el componente si va a ser cementado o no cementado? Ok. Yo creo que el 99% de las veces mis revisiones son no cementadas. A menos que pueda ser un cemento en cemento. Si uno mira la literatura, la mayoría de las series que tienen buenos resultados en reemplazo total, en revisión de reemplazo total de cadera en el fémur, son no cementadas. Entonces yo generalmente utilizo prótesis no cementadas, a menos que por alguna razón técnica o algo pueda realizar un cemento en cemento. Y hablando un poquito de cemento en cemento, es retirar la prótesis que uno tiene cementada, pero tiene que tener una prótesis delgada y una prótesis que funcione para esto, tipo Exeter o una prótesis ultrapulida. Entonces yo creo que el 90 y tanto por ciento de las veces, uno nunca debe decir el 100% porque mañana le toca hacer algo que uno dice que no hace. Entonces una prótesis no cementada en la mayoría de mis casos. Muy poquitas veces reviso con cemento, y si tengo que revisar con cemento lo hago cemento en cemento. Excelente. Aprovechando ese tema, ¿cuándo usted aplica la técnica cemento en cemento o cemento en cemento o cemento sobre cemento, Exacto. además de la que acaba de comentar? Sí, señor. Entonces, una prótesis cemento en cemento lo aplico cuando tengo pues primero que tengo disponible un tallo cementado que me permita hacer eso, un Exeter. Entonces, nosotros en Colombia, y creo que todos tenemos a veces ese problema, si tengo un tallo, o sea, el tallo que me provee el pagador, el seguro, lo que sea, es un tallo mate o es un tallo que no tiene unos buenos resultados en esa técnica, entonces cambio. Entonces, primero tengo que tener un tallo ultra pulido que pueda utilizar. Un tallo Exeter generalmente, o una imitación de Exeter, si se puede decir, un tallo ultra pulido, delgado, en el cual puedo retirar la prótesis y simplemente poner otra con cemento más delgadito, que me lo permita el canal, ¿cierto? Que pueda meter una prótesis pues más delgada. Y generalmente si tengo algún problema, o sea, primero tengo que tener el manto de cemento bueno, y si tengo alguna razón por la cual es mayor el beneficio al hacer un cemento en cemento, un paciente de muy avanzada edad o algo, en el cual un Paprosky o una osteotomía o una revisión femoral grande le pueda traer problemas al paciente. Creo que ese es más o menos el resumen de cuando hago cemento en cemento, que no es muy frecuente, pero sí, obvio, lo he hecho algunas veces. Gracias, doctor Rodríguez. Creo que el doctor Mérida quiere agregar algo. Claro que Sí, sí. esa técnica de cemento en cemento es una técnica que ahorra un montón de... ¿Cuándo se usa cemento en cemento? Uno, cuando el tallo está bien fijo por el cemento base y el que hay que trabajar en el acetablo y no nos permite a veces trabajar, hay que quitar la prótesis. Otro, la prótesis, como dice Hugo, tiene que ser lisa, ya sea un System, un Exeter o los Müller, los Chanley pulidos. Y tercero, hay que tener en nuestro arsenal una prótesis más chiquita. Cuarto, el cemento que se debe utilizar es líquido, porque si ponemos cemento macizo, se queda en la parte de arriba, no entra hasta el fondo. Entonces tiene que ser un cemento líquido. Yo aconsejo usar una jeringa muy delgadita, meter dentro del canal, tratar la jeringa y que se vaya hasta la base. El otro truco es que cuando se pone el vástago dentro del cemento, hay que irlo sumiendo poco a poco, porque si lo sumimos por completo se sale todo el cemento. Entonces queda flojo y queda nada más fijado mecánicamente, no sostenido por el cemento. Entonces hay que ir metiendo la prótesis y cuando ya vemos que está fraguando, darle un último impulso para que se rellene por completo. Son trucos adicionales, pero es una maravilla esa técnica. Sí, señor. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta. ¿Utiliza en algún caso o ha tenido que utilizar en algún caso un espaciador femoral como un tratamiento definitivo? Definitivo no. Sí, de pronto para tratar la infección, pero si ya el manejo es definitivo, yo creo que el Girlestone es la opción. O sea, una resección, un colona, bueno, un Girlestone. Tal vez no dejar el espaciador por siempre, tal vez no es la mejor opción. Entonces, en el momento que yo veo que el paciente se vuelve inoperable por sus condiciones generales o por alguna razón, pues si tengo que utilizar un espaciador, no lo dejo ahí para siempre, sino si ya definitivamente el paciente está muy grave o alguna razón, yo
pienso que la opción para mí no me ha pasado hasta ahora, que cuando he tenido que un paciente con una infección o algo así, un Girlestone es más bien mi opción. Es una pregunta netamente del factor económico en nuestro país, ¿no? A veces los pacientes Importante no en tienen... todos. Bueno, seguimos con otra pregunta. El doctor Rudy Coaquira pregunta, cuando existe una lesión o pérdida irreparable del glúteo medio, ¿realiza algún tipo de transferencia del glúteo mayor? No tengo mucha experiencia, la verdad. No tengo mucha experiencia en esas transferencias del glúteo. Realmente, si yo veo que el paciente tiene una lesión del glúteo por alguna razón y tiene más riesgo de inestabilidad, lo que hago es, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que el paciente requiera, su estado de salud, he utilizado prótesis de doble movilidad o incluso todavía se pueden utilizar constreñidas, que a veces uno dice, uy, una prótesis constreñida no dura nada, pero si tengo un paciente de 90 años o alguna cosa, tiene algún problema del glúteo medio, pues utilizar una prótesis constreñida es útil. Yo no tengo experiencia, el doctor Leo Whiteside muestra muy buenos resultados en transferencias en el glúteo, yo no las tengo, realmente no tengo experiencia. Alguna vez utilicé, fue un Aquiles, recuerdo, un injerto de Aquiles, alguna vez, pero eso es algo como una historia para contar, pero no tengo gran experiencia en transferencias del glúteo. Alguna vez utilicé un Aquiles y hoy en día realmente lo que hago es utilizar, si tengo algún, por ejemplo, como en la señora que mostré ahí de la artrodesis, donde sé que esos pacientes tienen más riesgo, utilizar una doble movilidad, una prótesis de doble movilidad o una constreñida en casos. He usado constreñidas generalmente en pacientes muy mayores. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Edmundo Girón. Para pacientes de la tercera edad con fracturas periprotésicas probablemente inestables o con inestabilidad del componente femoral, ¿utiliza algún tipo de prótesis modular? Sí, señor, lo que mostré ahí, tengo pues varias opciones de prótesis modulares. Creo que la modularidad es algo muy interesante, es algo que le permite a uno solucionar problemas más rápidos, entonces prótesis modulares creo que es una muy buena opción. Obviamente, como todo, nada es perfecto, las prótesis modulares tienen el riesgo de fractura, tienen el hecho de tener, al tener modularidad, tener pues más riesgo de producir algo de desgaste entre las superficies, todo esto, pero para mí son una buena opción y sí tengo pues varias prótesis de modulares que estoy utilizando en estos pacientes. Creo que son una muy buena alternativa en la revisión del fémur. Sí, señor. Tenemos otra pregunta del doctor Rudy Coaquira. En la técnica de clamshell, ¿utiliza o recomienda utilizar o proteger la osteotomía con una laja o una placa? Sí, sí, señor. Yo creo que, pues no tengo muchos casos tampoco, pero pues eso es una técnica que está escrita en clavos que usted puede bloquear. Entonces nosotros tenemos un clavo, si habláramos un clavo no bloqueado realmente. Entonces yo creo que sí hay que tener lista ahí una laja, como les decía, o una placa, en caso que usted definitivamente pues tenga inestabilidad rotacional sobre todo. Entonces yo sí creo que si usted va a hacer el clamshell, como le digo, esto es una técnica de trauma para consolidar maluniones en fémur y tibia. Yo simplemente encontré una solución para un problema que tenía específico. Yo creo que sí, y lo utilicé en esta paciente que traje hoy, y sí, porque usted puede tener algo de inestabilidad rotacional. Entonces yo creo que vale la pena tener una laja, vale la pena tener una placa. Sí, señor. Aprovechando la técnica del clamshell que comentó el doctor, usualmente esta se utiliza más en maluniones o deformidades angulares en pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Hasta 40, 50 años. ¿Ha tenido problemas de pérdida de consolidación o alteraciones en la consolidación? No, afortunadamente no, como digo, no son muchos casos y pues hemos tenido buenos resultados. El éxito tal vez de la técnica del clamshell también en trauma es eso, que uno al final pues utiliza una laja, por ejemplo, que es injerto, y todos sabemos que el rimado, ¿cierto? El rimado es como los injertos. El hecho de rimar usted el canal, por eso ellos lo hacen con clavos, eso aporta injerto al final. Entonces, el hecho de rimar el canal, como hacemos nosotros, como hacen las personas de trauma, trae y le aporta injerto al fémur. Yo hasta ahora, pues toco madera, puede ser mañana que llega el paciente que no pegue, pero hasta ahora hemos tenido unos resultados buenos. Como le digo, no son muchos casos tampoco, afortunadamente no llega tanta desgracia como esa, gracias a Dios. Entonces no son muchos, pero pues es una alternativa que
que creo que vale la pena tener en cuenta el día que uno, como les decía, yo le pregunté a mis amigos de trauma, a los sabios, a los santos, recé, bueno, y al fin apareció el más allá, tal vez vino, tal vez el nombre me gustó, el nombre de la concha, me pareció lindo, entonces me atrajo y me puse a leer el artículo y ahí he resuelto un par de casos así. Okay. Tenemos otra pregunta del doctor Coaquira. ¿Tiene experiencia de utilización de mallas en defectos femorales? No, señor. Es algo que no he hecho, no tengo el entrenamiento y además en Colombia durante un tiempo tuvimos el instrumental, era una prótesis que era imitación de Exeter, traían el instrumental y no volvió a llegar, nunca lo volvimos a tener para utilizar mallas y el injerto por impactación. Me parece una técnica muy interesante. Si uno revisa la literatura tiene unos resultados muy buenos, pero tal vez en mis manos no es la mejor opción porque no tengo experiencia. La verdad no he hecho la tarea de entrenarme en esta porque en alguna época quisimos hacerlo, pero dejaron de traer aquí el instrumental. Tal vez porque es una técnica difícil y sé que en Argentina lo hacen mucho, en Inglaterra, en muchos otros sitios lo hacen y lo hacen muy bien, con unos resultados muy buenos, pero hay que tener las mallas, hay que tener los impactores, hay que tener una prótesis, lo que nos decía el doctor Mérida, una prótesis pulida, uno necesita muchas cosas y si uno no las tiene y lo hace, pues no va a tener buenos resultados. Entonces, yo no tengo experiencia, está en la literatura con buenos resultados, creo que vale la pena para las personas que tengan acceso, intentar y pues obviamente ir a entrenarse con los que tienen experiencia en esa técnica. Porque no es fácil, es una técnica que es técnicamente demandante, eso sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Arzobo Monte. En caso de fracturas del tercio inferior del vástago femoral, probablemente en las Vancouver B2, B3, con aflojamiento del componente femoral, ¿utiliza algún truco? ¿Nos podrá dar algún truco para retirarlo? Exacto, sí, lo que les decía. Está fracturado el vástago, entonces utilizar, si es una fractura periprotésica, utilizar la fractura para extraer el cemento. Otra cosa que también es útil, que de pronto no la mostré ahí, pero sí, es que a veces uno necesita pues empujar el tallo. Entonces a veces hacerle con la misma Midas o con alguna cosa que pueda cortar uno el tallo, pues o cortarlo o hacerle como una indentación para coger con un osteótomo y empujarlo. Muchas veces hacerle como un huequito, un sitio donde usted se pueda anclar y empujarlo es una buena opción. Perfecto, doctor. El doctor Paul Cristian Albarrán pregunta, ¿existe algún programa o aplicación que usted utiliza para hacer planificaciones preoperatorias? Sí existen en el mundo un montón de programas para hacer planeamiento prequirúrgico. La verdad, pues yo en mi hospital no los tengo. O sea, no tengo acceso a esto, soy de la vieja guardia, soy vieja escuela. Me encanta el papel calcante, como pueden ver, me encanta hacer planeamientos. Entonces, yo no los tengo, sí existen en la literatura, pero yo no los utilizo simplemente porque no los tengo. Me parece que son una muy buena herramienta, pero simplemente lo que hago es tratar de tener radiografías al 100%, que no es fácil en esta época. Entonces, a veces le toca a uno luchar un poquito y afortunadamente en mi hospital donde yo trabajo he logrado que me mantengan las radiografías al 100% y las tomen al 100%. Yo mismo muchas veces he tenido que ir allá y los técnicos de radiología han sido muy generosos conmigo y me ayudan a tener una radiografía al 100%. Entonces, si yo tengo dudas o algo, le pido el favor, le digo al paciente, mire, realmente yo necesito esta radiografía, le robo el favor que su pagador la autorice para mi hospital o si usted la puede pagar. En el hospital realmente no es muy cara la radiografía, cuesta algo así como $10, algo así más o menos, y para tener una buena radiografía 14x17 al 100%, que uno pueda dibujar, rayar y hacer un buen planeamiento. Pero yo no lo utilizo no porque no lo quiera hacer, simplemente no dispongo de la herramienta. Perfecto. El doctor Joseph Vergara Montal pregunta, ¿cuál es su indicación específica para utilizar vástagos femorales largos y las longitudes de acuerdo a los defectos femorales? Sí, bueno, realmente lo que uno necesita, o sea, uno usa lo que necesite, ¿cierto? O sea, no es largo, corto, que es largo, que es corto, eso depende. Entonces, realmente lo que uno necesita realmente es tener por lo menos 4 centímetros, es lo que dicen la literatura, o 2 corticales, recordando que una cortical es la distancia que hay entre la cortical anterior y la cortical posterior, eso por 2, en 2 veces, o 4 centímetros de fijación distal. Eso es lo que usted necesita. O sea, usted necesita un tallo tan largo que le permita tener una fijación distal
de más o menos 4 centímetros. Entonces, esa longitud. Si usted tenga una fijación distal de 4 centímetros, más o menos yo creo que ese sería el resumen de lo que usted necesita. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Edgar Poco. ¿Cuándo realiza usted una osteotomía trocantérica para extraer el vástago? Yo creo que siempre... Sí, señor. Perdón. Y si utiliza injerto óseo en todas las osteotomías que realiza. Ok, muy buena pregunta. Yo creo que lo que siempre intento es retirar el tallo. Le hago un par de golpes y si lo logro sacar sin osteotomía, buenísimo. Definitivamente es mucho más fácil tener un cilindro en el cual trabajar. Entonces yo siempre intento, si el tallo veo que tiene signos de aflojamiento, intento sacarlo y si definitivamente no lo saco, pues ya paso a la osteotomía. Y la segunda parte era, perdón. Se utiliza injerto óseo Injerto, ok, no en siempre. todas las osteotomías. Yo creo que siempre hay que tenerlo listo, como decía, siempre hay que tenerlo disponible porque a veces la radiografía no muestra la realidad. Nosotros siempre clasificamos que un Paprosky B, C, A, bueno, lo que queramos decir, tipo 1, tipo 2, lo que sea, pero la real clasificación de Paprosky es después de que quitamos la prótesis. Y a veces es una clasificación cuando entramos y otra clasificación cuando retiramos la prótesis que destruimos todo el hueso. A todos nos ha pasado. Entonces, yo creo que siempre hay que tener la lista, porque así se vea una lesión pequeñita, como uno de los casos que mostré que se veía una fracturita de nada y cuando uno abre esto es terrible. Recordemos que cuando uno tiene una radiografía, eso subestima más o menos en un 30% la lesión. Si tenemos un TAC es un poco más parecido, es una buena idea tener un TAC. Entonces yo creo que sí hay que tenerla, pero si uno ve que definitivamente la osteotomía es estable, el par de alambritos está bien, yo creo que no siempre hay que usarla. Mejor dicho, depende de la calidad ósea. Y esas de las cosas que ahí sí va a criterio suyo, usted dice, uy, este hueso está muy malo, está de muy mala calidad, la señora es muy mayor, utilicemos el injerto, pero siempre téngalo porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Eso sí, siempre tenerlo. Perfecto, doctor. Pues recalcar lo que acabo de comentar. La clasificación de Paprosky es una clasificación transquirúrgica. Completamente de acuerdo en lo que dijo. Tenemos otra pregunta. ¿Utiliza o ha utilizado para defectos cavitarios la técnica de Slough-Link? Lo que decía antes, no. La verdad no tengo experiencia en el injerto, en el utilizar injerto molido en el fémur. No tengo experiencia de las mallas, no lo he hecho. Slough nunca lo he hecho. Revisando, como les digo, he leído bastante la técnica, tiene muy buenos resultados. Incluso cuando usted no tiene, es una de las indicaciones, cuando usted no tiene fémur no tiene los 4 centímetros distales, es una indicación. Entonces usted tiene dos opciones, o hacer una endoprótesis, una aloprótesis o el Slough, ¿cierto? Yo no tengo experiencia, la verdad, porque pues nunca lo hice cuando tuvimos acá y hoy en día no tenemos el instrumental para hacerlo. Entonces, yo no tengo experiencia, la verdad, en Slough, no, señor. Pero sí es muy buena. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos un montón por todas sus experiencias y sus comentarios. Doctor Valdivia. Gracias. No, muchas gracias, doctor Rodríguez, por sus trucos, por su experiencia, por su dinámica en sus charlas. Siempre es un gusto verlo y recordar todo lo que enseñó. Y muchas gracias por ayudarnos con este webinar. A ustedes, mil y mil gracias. Siempre aquí listo para lo que necesiten.